aquí es importante que yo entienda las preguntas. Quiero decir, no tanto la letra, sino lo que hay detrás. Por ejemplo, a ver, ¿a qué edad es conveniente hablar a nuestros hijos sobre las relaciones sexuales? Repito, no hay una edad mágica. Hay una regla general de mejor adelantarte que retrasarte. Mejor 1 hora antes que 5 minutos después. Porque es mejor que tú seas el interlocutor válido. Hay muchas maneras de hablar de las relaciones sexuales. Se puede hablar de una manera donde estás diciendo sin decir, ¿no? Los papás se abrazan, sus cuerpos están muy cerca el uno del otro, etc. Y luego eso puedes ver si le es suficiente o le parece raro. Entonces, si le parece raro, incluso puede ser porque ha oído algo en el colegio. Y entonces ya hay que decirle qué es la relación sexual. Si se dice con todas las dimensiones de afectividad, de amor, incluso de trascendencia, ¿no? Dios ha querido que eso sea así, etcétera, etcétera. Incluso hablar del placer. Se puede hablar de las relaciones sexuales muy pronto, pero depende del entorno. No es lo mismo que viváis en un valle perdido, rodeado de gente que no habla de estos temas, o en la sociedad actual donde hay una tendencia a que van a hablar de este tema pronto. 5, 6, 7 años, puede ser ya momento de hablarlo. No penséis que hay que esperar a la adolescencia, demasiado tarde. 12, desde luego, demasiado tarde. 5, 6 puede ser pronto. 7, 8 puede parecer ya un momento adecuado. Pero claro, lo que varía con las edades es el contenido de esa información. A ver, más. Esta ya está, muy bien. Permitir que los niños varones tengan cabello largo y usen aretes es proteger su libre expresión. Yo diría que más bien no. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos intentado evitar, pero no es un no por no, hay que intentar explicar, hay que intentar hablar de la importancia de cómo se presenta uno a los demás. También es muy interesante a los hijos hablarles de cómo su manera de ser, no solo en apariencia, sino en cosas que digan y que defiendan, puede servir de filtro para que alguien adecuado o no se acerque a ellos. Es decir, tu manera de ser puede determinar que alguien correcto, adecuado se acerque a ti, o que sea un caradura el que se acerque a ti. Aquí es un problema de la identidad de cada cual, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Parecerte al grupo? ¿Qué importancia tiene parecerte al grupo? ¿Por qué no puedes tener tú tu propia personalidad? Etcétera. Normalmente hay que intentar resistir el que un hijo sin más copie lo que está haciendo su entorno, porque ese puede ser la puerta de entrada de otros estilos de vida muy nefastos, ¿no? Sí, esto es interesante. ¿Qué nos recomienda hacer con nuestros hijos en el tiempo en que dejamos de ver televisión? Sobre todo si están acostumbrados a ver mucha tele. Muy importante esto. Con los niños muy pequeños ya hay que acostumbrarles a que no vean tanta televisión. Entonces, es verdad que al principio, si están acostumbrados, se resisten y puede haber como un motín, como una rebelión, ¿no? Yo me acuerdo cuando decidimos efectivamente que no se veía tele en casa entre semana, una reacción muy dura, ¿no? ¡Me aburro! Hay que mirarle con tranquilidad. ¡Me aburro! O sea, es tu problema si te aburres. Yo no soy el colectivo de organización del tiempo libre. Aprende
a no aburrirte. Y entonces el primer día se te quedan así. No hay nada que hacer. Pues tienes un problema grave. Porque claro, si estuvieras en África pasando hambre y en un desierto donde no hay nada, pero chico, si aquí no tienes nada que hacer, tienes un problema grave. Al tercer día ya uno empieza a jugar a cartas, el otro está dibujando y otro está leyendo. Ellos se acaban organizando para hacer algo. O sea que la respuesta es, no se trata de que tú les organices la vida. Puedes darles ideas, pero básicamente hay que hacerles pensar que si no son capaces de organizar su tiempo, tienen un problema. Tienen un problema ellos. Tú tienes muchas cosas que hacer. Explicar sobre la asociación civil y sus beneficios. ¿Qué hacer cuando en la familia hay un miembro homosexual? Existen adolescentes que... No. Y existen adolescentes, ¿vale? ¿Qué prevención se puede aplicar? Bien. Aquí hay 3 preguntas. La primera, explicar sobre la asociación civil y sus beneficios. Una escuela de padres de un grupo civil. En este caso hay escuela de padres en una universidad, pero ¿qué ventajas tiene? Tiene las ventajas siguientes. Llega un momento en que el gobierno, bueno, creo que en Ecuador ya el gobierno obliga a que se dé educación sexual en el colegio, ¿no? Sí. Esto es la situación vuestra de ahora. Bien. Puede llegar un momento, y eso ya sería grave, que el gobierno decida qué es el contenido que hay que dar en los colegios. Y esto es un problema grave, porque esto es un gobierno que ya se está metiendo en tu cama. Eres tú el responsable de decidir qué quieres transmitir a tus hijos. Entonces, en los colegios privados vamos a decir que es un problema menor en el sentido de que si la gente escoge a este colegio porque es católico, se supone que lo que quiere impartir es el ideario católico. Claro, el problema está en los colegios públicos. ¿Qué se hace? Pues hay experiencias, y hay que prevenir esto ya de antemano. Hay experiencias como en Francia se ha hecho esto, donde los padres se organizan y dicen, no, oiga, yo no estoy de acuerdo que usted, gobierno, dé este contenido en el colegio. Claro, no olvidemos que el colegio público no es que pertenezca al Estado, nos pertenece a todos, porque lo hacen con nuestros impuestos. Entonces los padres se pueden organizar. Yo quiero que mi hijo oiga de sexualidad por esta asociación experta en educación sexual. Y entonces se puede dar que en un colegio público se den diferentes sesiones, que los padres elijan, se agrupen los que quieren una sesión de tipo A, de tipo B, etc. Es la manera de limitar el daño de la uniformización total. No, aquí todo el mundo tiene que pensar igual. Entonces, las asociaciones civiles te permiten pedir fondos del gobierno para hacer tu labor. Te permiten ser una alternativa en la calle para que gente te elija a ti para impartir la educación sexual. Da fuerza a la hora de exigir al gobierno ciertas cosas. Si no estás organizado, el gobierno hará caso a quienes están organizados. ¿De acuerdo? Entonces, las asociaciones civiles tienen esta ventaja. Cuando hay una persona homosexual, el problema de la homosexualidad, el problema mayor que hay hoy en día en torno a la homosexualidad es la falta de información. Lo peor que puede ocurrir en la homosexualidad es que las personas cercanas y a la propia persona que pueda creer que es homosexual y que muchas veces no lo es. Por eso hoy en día se utiliza un concepto que es las AMS, es SSA en inglés, Same Sex Attraction, en castellano es atracciones por personas del mismo sexo. Puedes tener atracciones por personas del mismo sexo, no quiere decir que seas homosexual. Claro, hoy en día la corriente es hacer pensar que sí, obligatoriamente lo eres, pero no es así. Entonces, lo fundamental es información, Entonces, no sé si tengo pizarra o esto qué es. Sí. Pero no hay rotulador, ¿no? A ver qué podemos hacer. ¿Podremos tener rotulador? Para que lo apunte en la pizarra. Lo fundamental es información. Tienen que leer los padres de ese niño
los adolescentes hermanos de ese niño y el propio niño. Una vez informados, serán más capaces de actuar adecuadamente. Entonces, si lo que se busca es ciencia, pues ciencia hay en NART. Voy a poner por debajo en mayúsculas para que las letras no se confunden. NART.org. Luego hay una web que es posible la esperanza.com. Que entren allí y que se informen. Muchas veces todo lo que hay en torno a la homosexualidad es falta de información. Entonces, los papás de este joven deben de mostrarle claramente que le quieren, pero porque le quieren han decidido informarse, y como la información científica dice que tú, pidiendo ayuda, puedes dejar de tener estas atracciones, porque ese es otro asunto que hoy en día se está diciendo que tiene un origen genético falso, que uno nace homosexual, falso, que no hay manera de cambiar la orientación sexual, absolutamente falso. Hay ahora en Estados Unidos una asociación de ex-gays que, perdón, ¿sabéis qué? Resulta que ahora que me acuerdo, en esta diapositiva tengo yo esa información, entonces os lo voy a poner. Ya que ha salido la pregunta, lo tengo aquí, no os preocupéis, se me había olvidado. En la segunda serie de diapositivas, fijaros, tenéis ahí nart.com y es posible la esperanza.com. Lo que os estoy diciendo, primero, que la homosexualidad es un desarrollo inadecuado de la identidad sexual, que afecta a preferencia sexual y a otras áreas de salud mental, que tiene múltiples causas posibles, que no se nace homosexual, que la modificación es posible. Hay asociaciones de ex-homosexuales en Estados Unidos. Y que en la sociedad actual hay que exigir el respeto para quien quiere cambiar. Vale, si tú quieres vivir tu homosexualidad, adelante, eres un ser libre. Pero los que no quieren eso, los que quieren cambiar su orientación sexual, tienen derecho a pedir tratamiento. Hay una tendencia actual de los colectivos de gays y lesbianas que están intentando que sea ilegal ayudar a una persona homosexual, aunque te lo pida libremente. En Italia ya hay una región, Lombardía, donde hay un juez que ha declarado ilegal hacer esto. Fijaros, no os estoy hablando de moral. En la web de NART hay un estudio que se llama What Research Shows, lo que muestran los estudios, con más de 800 estudios científicos que muestran que lo que yo os estoy diciendo es así. Por eso lo que digo, cuando hay un problema, ¿qué hay que hacer? Informarse. Ese joven tiene que informarse. Es posible, la esperanza.com es una web que hace terapia online. Puede ayudar a un joven a trabajar sus atracciones por personas del mismo sexo online. A partir de ahí, libertad. Una vez que un joven ha sido informado, tú le dices, yo te quiero, hijo, porque te quiero. Me gustaría que tú pidieras ayuda, porque para ti la vía de la homosexualidad no te va a llevar a la felicidad. Y porque te quiero y porque sé los datos, quiero que tú cambies. Quererte no significa que tenga que aceptar que lo que tú estás haciendo está bien y es indiferente. Esto es una cosa muy importante. Papás y mamás suelen reaccionar de la manera siguiente. Papá suele reaccionar con cólera y rechazo, no quiere más hablar con ese hijo. Mamá suele reaccionar con un amor, comprensión, que llega a aceptar que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si quiere ser así, que sea así. Los dos son equivocados. Los dos son equivocados. La actitud correcta es, te quiero, y porque te quiero, quiero que sepas que la verdad es esta y que puedes cambiar.
Esa es la actitud correcta, es en medio de esas dos reacciones que son extremas. Tercero, prevención de la homosexualidad. Creo que esto es una cuestión demasiado compleja para responder en una pregunta, pero que sepáis que hay toda una literatura de cómo prevenir la homosexualidad. Elementos importantes son cuidar la autoestima como varón y como mujer. En la educación familiar, sobre todo cuando el hijo es perfeccionista y sensible, las mamás tienen que hacer un esfuerzo para no acaparar emocionalmente a sus hijos varones. Hay que acercar al hijo perfeccionista y sensible al papá. Muchas veces la mamá lo protege tanto, porque es tan sensible, que lo que hace es no dejarle desarrollarse bien como varón. Para eso necesita acercarse de su papá. Y luego hay otras recomendaciones en el colegio, por ejemplo, que los deportes sean variados, que los profesores de gimnasia no dejen a los niños escoger los equipos. Ya sabéis esto que pasa en los colegios, 2 capitanes, y entonces empiezan a elegir tú, y al final quedan los 2 últimos que juegan mal. Bueno, vosotros ponedlo donde queráis, porque da igual, jugáis tan mal. Este tipo de situaciones donde un varón puede ver afectado su autoestima de varón porque, claro, bueno, vosotros da igual, donde os pongáis no va a cambiar los... No, que sea el profesor de gimnasia el que monte los 2 grupos. No crear estas situaciones donde uno puede quedarse rechazado por sus semejantes. ¿Me ayudas a leer esta? ¿Cómo orientar en una comunidad que a pesar de la orientación y educación sexual resulta casos de adolescentes embarazadas? Bien, obviamente las adolescentes embarazadas deben de ser incondicionalmente apoyadas. Todo lo que he dicho hoy, lo que pretende precisamente es evitar el embarazo adolescente. O sea, todo lo que he dicho hoy tiene que ver con la cultura de la vida, con la prevención. Si alguien entiende el significado de la sexualidad, entiende que tiene que prepararse, entiende que tiene que esperar hasta que es capaz de compartir un proyecto de vida estable con otra persona, donde van a venir hijos, es decir, crear una familia, eso va a prevenir los embarazos precoces que vienen de la ignorancia, del erotismo, del panerotismo que hay actualmente en la sociedad. Otra de las funciones de las asociaciones civiles es exigir de los gobiernos reducir este erotismo social. Hay trabajos que se han hecho ahora en Inglaterra donde se dice que las sociedades actuales sexualizan a las niñas, las están convirtiendo en auténticas Barbies. Son niñas, yo les llamo niñas UPS, ¿no? Están listas para la entrega en cualquier momento, ¿no? Pero es la sociedad actual, erotizante, la que está produciendo. Todo esto va a hacer que haya menos embarazos en los adolescentes. Pretender que con condones acabemos con el problema es un error. Mirar, no hay ningún país con una epidemia generalizada de SIDA que haya logrado frenar el SIDA con campañas centradas en los condones. Ninguna. Esto no es una opinión mía. Los únicos países que han logrado frenar el SIDA son países que han introducido campañas para que los jóvenes retrasen la edad de inicio de sus relaciones sexuales, para que la gente sea fiel. Tal es así que ahora las Naciones Unidas, en su informe del SIDA, cuenta en los países cuántos niños de 15 a 19 ya son sexualmente activos, cuántas veces cambia la gente de pareja. Lo cuentan como un indicador de que las cosas van bien o mal. Entonces, una cosa es la protección de la niña embarazada y la otra es la prevención. Y en la prevención está volver a unir el significado de la sexualidad que está unida a la procreación.
Porque ¿qué están haciendo hoy en día? Han separado tal las dos cosas que muchos jóvenes de hoy no tienen en la cabeza que pueden ser padres o madres al tener relaciones sexuales. Y esto se puede hacer, podéis hacer un experimento en una clase de jóvenes. Empezar frases como, hay un ejercicio que es interesante, tú empiezas las frases y que lo acaben los jóvenes. Entonces hay una frase interesante, las niñas tienen suerte porque, que acaben las frases, los chicos y las chicas, y los chicos tienen suerte porque, y que acaben las frases. Es muy llamativo. A veces he hecho este ejercicio con jóvenes y te dicen, las niñas suelen ser más profundas, te dicen, bueno, cuando dicen, soy feliz cuando, las niñas te dicen, cuando hace bueno, cuando estoy a gusto con mi amiga, está bien. El varón, con más inmaduro, te suele decir, soy feliz cuando todo me sale bien. Hay un poco de inmadurez ahí, porque claro, en la vida todo te sale bien, ya vas a tener un problema. Pero cuando preguntas, las mujeres tienen suerte porque, claro, te dicen a veces cosas infantiles, ¿no? Los hombres tienen suerte porque, dicen, porque no se pelean entre ellos tanto como nosotras, y las chicas. Bueno, bien, puede tener algo de... O las chicas tienen suerte porque no tienen que arrastrarse por el suelo para declararse como nosotros. Dicen los chicos. Bueno, muy bien. Pero es muy llamativo que haya muy pocos que dicen, las chicas tienen suerte porque pueden tener un bebé en sus entrañas. Claro, cuando tú piensas en mujer, lo primero que tienes que pensar es que ella puede tener un bebé y yo no. El hecho que de 10 jóvenes solo uno te diga eso, quiere decir que están recibiendo una educación sexual totalmente desintegradora. Han separado tanto la sexualidad de la procreación que ni se les ocurre, cuando piensan en mujer, pensar en bebé. Claro, esos jóvenes luego se lanzan a la sexualidad precoz, se quedan embarazadas y efectivamente es una tragedia, porque nunca había estado en su cabeza. ¿De acuerdo? Y luego, claro, no hay que obligar tampoco a que alguien tenga que quedarse con ese niño obligatoriamente. Hay que dejar ahí una flexibilidad. Hay gente que sí se puede quedar con el niño y hay gente que no quiere quedarse con el niño. Muy bien, pues se puede pensar en la adopción. ¿Queremos más preguntas? ¿Alguna diapositiva? Ah, es la última. Son las 6. Bien. Bien, esto es muy interesante porque dice, ¿es posible educar la afectividad y la sexualidad si no se desarrolla la vida espiritual en los niños y jóvenes? Digo, esto una vez un padre en una sesión como estas, me hizo esta pregunta de otra manera. Me hizo la pregunta de la manera siguiente. Unos padres que no educan en la religión, ¿se puede decir que estén educando peor? Es otra manera de hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi contestación? Creo que se puede educar bien en la afectividad y la sexualidad sin espiritualidad, sin religión. Bien, entre comillas, quiero decir, se puede educar mejor que quienes centran la educación solo en la biología. Pero no es lo mejor posible. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los únicos seres capaces de creer en Dios. Somos los únicos. El perro no quiere ir a misa, no. Somos los únicos capaces de creer. Con lo cual, la espiritualidad es una dimensión nuestra propia característica humana. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que educa sin esta dimensión puede estar haciéndolo bien en cuanto a mejor que aquel, que solo es veterinaria su educación, pero le falta algo específicamente humano. Podría hacerlo mejor. Lo óptimo es esta integración. Por eso hay que decir que lo óptimo es integrar esto. Y hay que integrar esto. Yo tengo una sesión que hago con padres, que es una sesión que dura 1 hora, donde les pongo preguntas y les obligo a contestar en 4 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se pregunta,
¿de dónde sale el bebé? Un niño de 3, 5 años que pregunte eso. Tienes que contestarlo desde el punto de vista biológico. Sale por la vagina, que es el camino de la vida. Tienes que contestar algo que tenga que ver con estilo de vida, con salud. Por eso las mamás a veces van al hospital para que se les ayude a que salga tal. Hay que hablar del amor humano. Papá y mamá quieren a ese hijo que van a hacer, tú también tienes que quererlo, por eso vamos a hacer tal o tal acción para festejarlo tal. Y los creyentes integran a Dios en esa historia. Papá y mamá colaboran con Dios en la creación y por eso, etc. Cualquier pregunta, hacer el ejercicio en casa, cualquier pregunta que haga un hijo, tenéis que contestar en 4 dimensiones. Hacer el ejercicio no es fácil. Biología, salud, estilo de vida, la embarazada, tal. ¿Qué es el embarazo? Salud, estilo de vida. Por eso hay que levantarse y dejar el sitio a la mujer embarazada, porque tiene un peso adicional y es mejor que se siente. Y solo te ha preguntado algo sobre el embarazo. Amor humano y trascendencia. Hacer el ejercicio, pero lo idóneo es cualquier pregunta que se haga, aunque sea qué tamaño tiene el útero, intentar contestar en 4 dimensiones. Eso es la educación sexual integral. Y no lo que algunos gobiernos están llamando integral. Lo que llaman integral es distribuir condones. Eso no es integral. Eso es veterinaria total. No es integral. Lo integral es lo específicamente humano. Y el ser humano sabe de información, puede proteger la salud, ama y cree en Dios, con lo cual eso sería lo integral. Muy bien, yo creo que con esto podría ser las últimas palabras, ¿no? Realmente agradecer al doctor Joaquín de Irala, que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros esa experiencia ganada, no solo en cuántos años de estudio, sino de su vida propia, que es lo que más nos enriquece en su vida personal. Y agradecer a cada uno de ustedes realmente por esa preocupación en formarse y poner esa pauta que terminaba el doctor Joaquín, de que realmente tenemos un paso adelantado en los maestros y en la gente que rodea a nuestros hijos, y es el amor que les tenemos. Muchas gracias y los esperamos en próximos eventos. Gracias.